Existe gran conmoción mundial por el coronavirus, o más reciente conocido como el COVID-19. Estados Unidos no se escapa de la realidad que están viviendo gran cantidad de países en el mundo entero. Los números de infectados crecen vertiginosamente, así como también el número de muertes. Nosotros nos encontramos en el estado de Oklahoma, específicamente yo me encuentro en casa en la ciudad de Norman, Oklahoma, y para esta edición de Huellas Latinas tengo una invitada especial con la que trataré de buscar respuestas, o trataremos de establecer algún tipo de comunicación para entender un poco más cómo sobrellevar esta crisis en casa. Le doy la bienvenida en esta oportunidad a Nubia Fiesel. Ella tiene un máster en relaciones humanas, específicamente en el área de terapia de salud mental y comportamiento, y también es licenciada como terapista, lo que en Estados Unidos se conoce como LPC. Bienvenida, Nubia, a nuestro espacio Huellas Latinas. Muchísimas gracias, es un placer y un honor compartir este momento contigo. Nubia, de mi parte te confieso que tanta información desde que uno abre los ojos en la mañana hasta muy tarde de la noche, la información sobre el coronavirus nos abruma, es algo sobrecogedor. Las cifras son dramáticas, y aquí en el caso de Estados Unidos no escapamos a la realidad que viven muchos países. Estamos en casa desde hace algunos días y esto luce para largo. En tu experiencia como terapista de comportamiento en el área de psicología, ¿cómo ves esta realidad que en este caso están viviendo millones de familias en el mundo? Indudablemente estamos pasando por una situación nunca antevista y el aislamiento, lo cual debemos de seguir, obviamente, con estas recomendaciones, puede, en ciertos casos, afectar el núcleo familiar, afectar emocionalmente, psicológicamente, tanto los niños como los adultos que están en casita. Son momentos muy especiales, son momentos muy difíciles donde tenemos que concientizar de cómo no solamente mantenernos nosotros lo más sanos posibles en todos los aspectos, pero también a nuestros seres amados, incluyendo obviamente nuestros chiquitos, nuestros niños. Así es, Nubia. Mucho se dice de la enfermedad, mucho se dice de los enfermos, mucho se dicen de las terapias, mucho se habla, y en realidad las autoridades están tratando de hacer un gran esfuerzo ante esta realidad que nos sobrecoge. Nos dicen permanece en casa, distanciamiento social. Muchas personas están asumiendo esta realidad con gran responsabilidad, otras por necesidad laboral tienen que acudir a sus puestos de trabajo, pero asumir, ya son varios días, pero asumir en realidad que tenemos que estar resguardados en nuestras casas, en nuestros apartamentos, implica un esfuerzo mayor, porque si tú eres madre y trabajas, tienes que trabajar por internet, pero también en ese mismo tiempo tienes que ser madre porque tu hija está abriendo la puerta, porque tu chico está hablando, y al mismo tiempo tienes que encargarte de ese entorno que está allí asediando y asediando cada segundo con más información. Esas relaciones humanas, ¿cómo las debemos sobrellevar? ¿Cómo hacerle frente a esta realidad desde casa, todos juntos, sin saber hasta cuándo tenemos que hacerlo? Mantener la calma dentro de lo posible, porque somos seres humanos y obviamente este tipo de situaciones nos afecta de diferentes maneras a cada uno, pero nos afecta. Mantener la constancia, el sentido de la rutina hasta donde se pueda, mantenernos activos, tanto sea haciendo actividades obviamente familiares, actividades recreativas dentro de la casa. Este tipo de comportamientos en nosotros puede ayudar bastante, hablando con los niños, comunicándonos con ellos. Tenemos que recordar que muchas de nuestras familias inmigrantes son susceptibles de diferentes maneras a este tipo de catástrofes. Cualquier ser, inmigrante o no, cualquier ser, adulto, niño, una persona mayor de edad, que ha pasado por pérdidas, que tiene tendencia a sufrir de ansiedad o de episodios depresivos, que ha vivido trauma
es afectada a nivel psicológico y emocional de diferente manera en este tipo de situaciones. Y el ser pacientes también con nosotros mismos, el ser compasivos con nosotros mismos y con nuestros seres amados, creo que es clave en este momento. Es una gran prueba de constancia respecto a ese mantener la calma, en ese tratar de sobrellevar las cosas a un ritmo no tan acelerado para poder que fluya en el tiempo. Hace un momento comentabas un punto a mi modo que quiero consultarte, que son los niños. ¿Cómo hablarle a los niños sobre este problema del coronavirus para que no les afecte, para que se llenen de más fortaleza mirando al futuro, para que ellos sean conscientes de la realidad que estamos viviendo? Muy buena pregunta. Hablar con calma, dar la información precisa, pero no necesariamente proveer, perdón, información extra y recordar que tenemos que dar información acorde a la edad del niño y a la habilidad conceptual de la criaturita. Es importante también recordar que niños generalmente menores de 6 años de edad tienen mucha dificultad entendiendo la diferencia entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Y cada vez que están expuestos, digamos, a todo lo que está en la media con respecto a esta catástrofe, esta pandemia que está sucediendo, la criaturita pequeña la puede internalizar de una manera que tal vez nosotros no nos demos cuenta, que provoque mucho miedo en la criatura. Niños de 6, 7 años tienden a tener ya el concepto y poder entender que lo que están viendo es real. Saber y entender si nuestros niños son más susceptibles a este tipo de dolores, proveer un ambiente estable, una casa donde hay situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, uso y abuso de alcohol y drogas, problemas serios, severos a nivel de matrimonial de los padres, peleas, gritos, donde no hay un ambiente estable para comenzar, va a afectar mucho más a la criaturita, porque lo que necesitan ahora es estabilidad. Con respecto a, digamos, la segunda parte de la pregunta que hiciste, el ser humano generalmente necesita sentir que está aportando, inclusive los niños. Entonces, ¿cómo pueden también ser parte de la solución, de la sanación de todo esto? Recordarle a los niños que el quedarse en casa es una manera en la que están ayudando. Hacer juegos con los niños sobre cómo lavarse las manitos usando tal vez canciones o rimas. Hacer actividades donde los niños pueden escribir notitas y cartitas que más adelante, cuando esté permitido, tal vez se puedan mandar por correo o no. Es una manera que el niño puede canalizar. Mantener a los niños en contacto vía teléfono, vía videollamada, con sus amiguitos, si es posible, con sus seres queridos, con sus familiares. Tener planes para el futuro, cuando ya podamos regresar hasta cierto punto a una rutina más normal. Esto es lo que vamos a hacer, este es un paseíto que vamos a ir, o vamos a ir al parque y tener un picnic, o tener algo también que el niño pueda mirar hacia adelante, ilusionarse, tener metas a corto plazo, pero también metas a largo plazo. Nubia, hay otro aspecto que quisiera tocarte y es el punto de que en los últimos años la tecnología se ha apoderado de una manera brutal, llamémoslo así, de nuestros entornos y se nos llegó a criticar e incluso hay cifras, hay evidencias también de que las personas han perdido mucho de esa relación social por estar atados a un teléfono celular, haciendo diversas cosas porque a este aparato le llaman inteligente, pero la realidad hoy nos dice que este aparato une nuestras vidas a seres queridos, es importante, pero ahora se nos dice, la tecnología está allí, pero tu familia también. Ese disfrutar, esa compañía, ese disfrutar de los hijos sin los aparatos. Los aparatos se les da un uso adecuado, pero ese compartir con los hijos, con la familia, eso requiere o da fortaleza también. Y es muy interesante lo que estás diciendo, inclusive una de las recomendaciones a nivel terapéutico es algo que para, sobre todo nosotros hispanos, se nos hace muy simple, comer juntos.
platicar durante las conversaciones, durante las horas de comida, desayunar, merendar, compartir haciendo actividades en casa, mirando fotos, escuchando música, transmitiendo todos estos valores y actividades y aspectos culturales. Estoy de acuerdo, yo soy una de las personas que cree que el uso de la tecnología a nivel excesivo, sobre todo con niños, preadolescentes y adolescentes, y voy a ser honesta, con adultos también, tiene sus ventajas, pero lamentablemente tiene también sus riesgos. Ya sabemos hoy en día que parece haber una indicación, una correlación entre lo que es el uso excesivo de la media, y dificultades a nivel de tristeza, a nivel de ansiedad, a nivel de depresión por momentos. Entonces, monitorar la cantidad de tiempo. Pienso que una criaturita menor de 2 años no tiene por qué estar en lo absoluto conectado a ningún tipo de ni tableta, ni celular o interactuar. El niño necesita interactuar a un nivel humano, el toque entre sí. Y entiendo lo que estamos en este momento en momentos muy especiales. Estoy hablando padres e hijos, estoy hablando en el contorno familiar, pero el afecto, la demostración de afecto físico, la interacción, el mirar a los ojos, son cosas que no puede el niño aprender mediante el uso de la tecnología nada más. Se utiliza para determinados fines y en este caso este encierro, como le hemos llamado, o este permanecer en casa, pues nos ha ayudado también a valorar lo importante que es conversar, comer con nuestros hijos, que en mi caso, pues para mí eso tiene muchísimo valor, pero entiendo que también hay muchas familias que padecen de esos problemas, sus hijos se encierran en los cuartos por completo, comprometidos en un 100% con la tecnología y de alguna manera pues existe esta realidad que nos está haciendo cambiar y nos está haciendo mejorar de alguna manera. Hay otro punto, Nubia, que quería consultarte y es el hecho de la población juvenil. En Estados Unidos se está presentando un gran número de casos de coronavirus en población joven. La preadolescencia, la adolescencia tiene su magia, su rebeldía. ¿Cómo hablarle a un adolescente para que se comprometa con esta realidad en el caso también de no solo cuidarse él, sino también de cuidar a su entorno? Y es un problema, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros sabemos que es un problema, sobre todo quienes hemos pasado por eso, quienes tenemos o hemos tenido hijos que han pasado por la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy especial. Como bien sabemos, el desarrollo del cerebro va de la parte posterior a la parte anterior, y la zona cerebral que se encarga de el sentido común, de las consecuencias, de tomar buenas decisiones, el área de la corteza cerebral termina de desarrollarse cerca de los 21 o 24 años de edad. Entonces, aquí estamos lidiando también con una dinámica que es natural y es normal, donde el adolescente y preadolescente se siente indestructible. Esto le va a pasar a otra gente, a ellos no les va a pasar, son indestructibles. Por eso también vemos, no solamente ahora, pero vemos que muchas veces toman decisiones riesgosas, manejar tomando, ir a lugares que son arriesgados, y salir con personas que han conocido en la internet, todo tipo de decisiones que para un adulto puede ver el riesgo y un adolescente muchas veces no. Educar y modelar de una manera paciente, de una manera positiva y amorosa. Educar y modelar. Eso es mucho más que constructivo cuando trabajamos con un adolescente que simplemente el prohibir y castigar. Si el adolescente puede identificarse con lo que está pasando, entenderlo desde su propio punto de vista y aceptarlo, eso va a ayudar muchísimo a que tome las decisiones correctas, mucho más que simplemente castigarlo y regañarlo, donde básicamente lo que va a pasar es que se va a sentir como víctima y va a sentir que uno está siendo injusto. Nubia, el día de hoy el departamento o los comisionados encargados de la educación ya se plantearon, ya votaron y ya aprobaron justamente que el año escolar va a seguir en proceso de aprendizaje a distancia. Es un nuevo reto que se suma a esta realidad para los padres de familia. ¿Cómo terminar el año escolar desde casa? ¿Cómo implementarle a los hijos esa rutina para que se levanten temprano, como si estuviesen en clase, para que atiendan con compromiso esas responsabilidades académicas que van a resultar, van a dar un fruto en los próximos 2 meses y que
pensamos que esta realidad mejore y que ellos vuelvan de alguna manera en el transcurso del tiempo a retomar esa rutina y esa normalidad de acudir a sus aulas de clases. Niños que están acostumbrados, que han crecido en casas donde hay un sistema de rutinas, tanto sea para la hora de dormir, la hora de comer, la hora de bañarse, van a tener menos dificultades posiblemente. Entonces, las rutinas que tenemos que implementar en este momento no es solamente para un horario para que el chiquito, la chiquita estudie en casa, sino que también tenemos que proveer diferentes rutinas para que ayuden en todos los sentidos. Habiendo dicho esto, quiero hacer como un pequeño comentario y aclaración. Cuando el ser humano tiene miedo, cuando el ser humano tiene síntomas de trauma, cuando el ser humano está aislado, cuando nuestras necesidades básicas están siendo atacadas o están corriendo riesgos, es difícil muchas veces el aprender, el abrirnos, el poder absorber información, tanto sea matemática, ciencia, es difícil. Entonces tenemos que ser pacientes también, no solo con nuestros niños, pero con nosotros mismos. Esto es algo inesperado, esto es algo no planeado, y la educación y el aspecto académico es muy importante, pero aún más diría yo es el aspecto emocional en este momento, porque un niño con trauma o un niño con síntomas de trauma secundario, que es lo que muchos niños están experimentando ahora, no es algo que les ha pasado directamente a ellos, pero es algo que están sintiendo las repercusiones hasta en los huesos. Van a tener más dificultades, sobre todo porque la casa no es el ambiente donde la mayoría de nuestros niños toman clases regulares. Entonces, paciencia y de a poquito, tener un plan realista y recompensas si se puede. No tiene que ser comida, pueden ser recompensas, unos besos divinos, una película bonita que quieren ver con mami y papi o con quien esté con nosotros. Eh, Algún tipo de recompensa después del horario de estudiar, cantar juntos, lo que la familia decida, hacerlo incrementadamente, no decidir de un día al otro, vas a estar 5 horas, 4 horas sentado enfrente de la computadora o haciendo tu tarea, va a ser muy difícil para muchos niños, conocemos a nuestros hijos y lo vamos haciendo lentamente, pero entender que estos no son tiempos normales y que nos está afectando un poquito a todos. Es importante eso. La palabra clave en estos momentos es paciencia, paciencia de parte de los padres y también de los chiquitos. En su modo ellos nos logran entender e identificar esos momentos también de paciencia. Ese proceso, ese reamoldarnos a esta realidad no es fácil. Hay que llevarlo, como dices, con calma y espero que toda esta información le ayude a las personas que en estos momentos nos están viendo porque yo estoy angustiada en lo personal, en lo familiar, por la realidad del país, del mundo, de nuestras familias en nuestros países, donde las condiciones sanitarias son mucho más precarias que en el que nos encontramos hoy día. Pero hay una realidad que también quiero tocar contigo, Nubia, y es el aspecto de la población inmigrante. Muchos inmigrantes se encuentran en nuestro país en situación legal y otros en situación comprometida. Me tomo el atrevimiento de llamarlo así. ¿Qué palabras de ánimo le podemos dar a estas personas en estos momentos difíciles que no solo arriesgaron ellos sus vidas para estar acá, sino que también tienen hijos y también están viviendo esta realidad y se enfrentan con muchas cosas, hasta con la misma situación de que no tienen seguro, de que la realidad sanitaria en este país es muy, muy costosa, de que la situación es sobrecogedora? ¿Qué decirle a todas estas personas? Es barreras sobre barreras, ¿verdad? Porque muchos de nosotros y que hemos venido como inmigrantes, independiente de la condición en la cual estemos, tenemos diferentes challenges, diferentes dificultades, agregándole lo que está pasando ahora. Entonces, el hacerlos, el ayudar a que se sientan seguros, el promover como lo que estás haciendo tú en este momento, el promover información a la comunidad, el que las familias entiendan que se ha dicho que en este momento tan especial en nuestras vidas pueden y deben de buscar la ayuda que necesitan independientemente del estado legal que tienen las familias. Y
Si esto es algo que a alguna de nuestras familias le ha afectado una vez que termine a largo plazo, el buscar ayuda profesional porque la hay. Tener barreras de comunicación con respecto al idioma, tener dificultades económicas a otro nivel donde uno no está respaldado muchas veces por el gobierno de Oklahoma, pero realmente ni siquiera por el gobierno federal, provoca una situación de estrés mucho más elevada. Familias que tienen a sus esposos, a sus esposas en centros de detención o a sus niños en centros de detención esperando que sean reunificados con las familias. Ser sensibles a esa realidad, ser compasivos a esa realidad. Muchas veces lo que el ser humano necesita no es solamente que nos digan qué hacer, dónde y cómo, es que nos escuchen, es que vibren por nosotros, es que sientan nuestro dolor, es que nos den amor y apoyo. Y en este momento, como hispanos y como mundo entero, somos uno y es importante que lo sepamos y estamos unidos. Forma parte de eso que tú practicas, que es la terapia de salud mental. Mente sana, se habla del cuerpo, el cuerpo tiene que estar sano, no debemos ingresarle asuntos que nos puedan perjudicar, vale decir cigarrillo, entre otras muchas cosas. Se trata de hacer ejercicio, pero la mente domina. ¿Cómo mantener la mente tranquila, apacible, concentrada y enfocada en que vamos a salir de esta realidad? No solamente el ser o tratar de ser positivos, pero sino el tratar de identificar patrones de pensamiento distorsionado. Capaz que suene un poquito complicado y es una de las cosas que se hace muchas veces en terapia. Pensamientos catastróficos. Nunca nada va a salir bien, no hay salida, no hay esperanza. Cualquier tipo de pensamiento que tenemos que sentimos como que nos hubieran apretado el estómago, posiblemente es un pensamiento distorsionado. Lo que pensamos no es aire, lo que pensamos repercute. No solamente provoca y emanan sentimientos instantáneamente debido a lo que pensamos y comportamientos, sino que repercute a nivel químico en todo el cuerpo. Monitorear lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, con quién hablamos, hablamos con seres y luego de hablar con ellos nos sentimos agobiados, lastimados, heridos, hablamos con otros seres y nos sentimos mejor, empezar a monitorear todo eso. Reducir, como tú dijiste, el consumo de, obviamente, de alcohol, evadir el consumo de drogas, pero también de sustancias como comida procesada, comida refinada, está muy relacionado con la salud mental. El hacer cualquier tipo de ejercicio que se pueda en este momento dentro de la casita, bailar, escuchar música y lo más importante que yo diría, el ser piadosos con nosotros mismos y compasivos con nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros peores jueces, los más duros, nos castigamos eh, y es importante ser piadosos con nosotros y buscar ayuda si vemos que estamos estancaditos. No es que tiene que ser necesariamente con un terapista y esto va a ser cuando sea aprobado, obviamente, también es salir de casa, pero mucha gente busca ayuda a nivel comunitario, a nivel espiritual, a nivel de amistades, el mantenernos en comunicación con nuestros seres amados. Estamos todavía confinados en nuestras casas. Con tu experiencia, dado que trabajaste en Caridades Católicas, en la Agencia Latina y que tienes gran contacto en esta área, ¿existe algún tipo de consulta vía telefónica gratuita a las que las personas puedan llamar? Y si se sienten muy agobiados ante esta realidad, por lo menos que nos escuchen a través de esa línea telefónica, ¿existe? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, la mayoría de nosotros, los seres que estamos, que somos terapistas o que proveemos servicios de terapia de salud mental y de comportamiento, ya hemos puesto en práctica maneras de hacerlo vía videollamadas e inclusive llamadas telefónicas. Es a veces un poquito más difícil tener acceso a terapia bilingüe, voy a ser honesta, lamentablemente en el estado de Oklahoma. Pero yo invito a las familias que contacten vía telefónica los centros regulares donde ellos han acudido a terapia o donde saben que la hay, a ver qué opciones están dando en este momento para hacerlo medio videollamada. Tengo entendido que todavía hay lugares donde obviamente se puede ir en persona y recibir servicios de terapia porque es considerado un servicio esencial. Y lo es, si me preguntas a mí, pero es una opción de la familia cómo manejarlo. Eh,
contacten a sus agencias locales de salud mental, algunas tú las has nombrado, Bayarity Care también, y luego personas como yo que pues estamos con el corazón abierto para hacer lo que se puede en estos momentos tan difíciles. Nubia, realmente agradecida por toda la información que nos has dado el día de hoy. Finalmente quisiera unas palabras de cierre de este llamado de atención para todas las familias que se encuentran en sus casas, para aquellos que también están laborando, para todas las personas en general ante esta realidad con la que estamos luchando, que es la de la pandemia del coronavirus. Darnos el permiso a sentirnos mal si tenemos que sentirnos mal, darnos el permiso a sentir miedo si es lo que estamos sintiendo. Estos no son tiempos normales. Y si sentimos todo esto y tratamos de bloquearlo y de censurarlo como que es algo malo, no deberíamos de sentirlo. Estamos haciendo un daño a nivel psicológico. Pero a pesar de sentirlo, encontrar fe, tratar de mantenernos positivos, tratar de mantenernos activos y tratar de ver qué podemos sacar de luz de este momento tan difícil, reencontrarnos con nosotros, poner una pausa en nuestra vida y reencontrarnos con quien somos, reencontrarnos con nuestros seres amados, valorar, y lo hacemos, valorar esas cosas tan pequeñas como el poder mirar los ojos a nuestros chiquitos o sonreírles, tener mucha fuerza. Esto va a pasar. Los seres humanos somos impresionantes en cuanto a la fuerza que tenemos. Y bendiciones para ti y bendiciones para todos en la comunidad. Nubia, agradecida eternamente por todas las palabras que nos has dado, que también me llenan muchísimo y de verdad las agradezco porque todos tenemos que estar conscientes de esta realidad tan dura que estamos viviendo y entender y procesar y seguir adelante porque también estamos conscientes de que al final del camino siempre va a estar esa luz y vamos a llegar a esa luz y vamos a mirar atrás y vamos a ver exitosos cómo salimos de todo esto. Agradecida eternamente por todas tus palabras, agradecida a Nubia Fiesel, uruguaya, uruguaya, talento latino acá en este grandioso país de Estados Unidos.